La crió como si fuera suya, le dio todo, y él le pagó echándola a la calle. Era jueves por la tarde, ese tipo de día en que el sol no sabe si quiere brillar o rendirse temprano. Isabela Moreno, mexicana, piel canela, cabello negro y rizado recogido en un moño rápido, arracadas doradas pequeñas y manos olorosas a lavanda con un toque de canela, estaba de pie en el porche, con sus pantuflas puestas, sosteniendo una bolsa de mandado reutilizable con un pan, unas latas de frijoles y un pollo rostizado todavía tibio a través del plástico. Apoyó la cadera contra la puerta, su puerta, y se dio cuenta de que algo no estaba bien. La llave no entraba. Lo intentó otra vez, girándola despacio, luego rápido, incluso al revés, como si fuera ella la que no estaba pensando con claridad. Pero no era su mano la que fallaba. Era la cerradura. El cerrojo había sido cambiado. Tocó una vez, luego dos, y más fuerte, con el costado del puño. Todavía con la bolsa de mandado, todavía con su suéter azul claro que olía levemente a lavanda. Todavía de pie donde había estado durante 22 años. Antes de continuar con esta conmovedora historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Todos los días subimos historias hermosas de injusticias y superación latina que tocará tu corazón. Y entonces la puerta se abrió, apenas una rendija. La novia de Ryan, Natalie, asomó la cabeza, con las cejas levantadas, como si no esperara visitas. Oh, hola. No se suponía que volvieras hasta más tarde. Isabela parpadeó. ¿Por qué no puedo entrar a la casa? Natalie dudó. Miró por encima del hombro y luego salió, cerrando la puerta detrás de ella. Creo que Ryan iba a hablar contigo sobre eso. ¿Sobre qué? Ya no vives aquí. El silencio cayó como un ladrillo. Isabela apretó la bolsa, sin saber qué hacer con las manos. El pecho se le apretó. ¿Qué acabas de decir? Natalie sonrió con nerviosismo, esa sonrisa que la gente usa cuando finge que todo está bien. Mira, solo son cosas de papeles. Nada personal. Ryan dijo que aceptaste transferir la escritura. ¿Qué? Dijo que firmaste hace unas semanas. ¿Recuerdas todos esos documentos en la mesa de la cocina? Isabela la miró y lentamente empezó a entender. Los formularios, la forma en que Ryan desvió sus preguntas, diciéndole que era solo para tener todo en orden, que esto protegerá la casa si te pasa algo. Ella le había creído. Le había creído a su hijo. Y ahora las manos le temblaban. Natalie no esperó más preguntas. Volvió a entrar, murmurando algo sobre llamar a Ryan. La puerta se cerró otra vez, se volvió a asegurar. Isabela se quedó allí un minuto, luego 5, luego 10. Nadie abrió, y ella no volvió a tocar. Bajó los escalones despacio, con el pollo todavía bajo el brazo como si fuera un bebé. No sabía a dónde iba, pero sí sabía que no regresaría adentro. Pero Ryan no solo le había quitado la casa. Le había quitado algo más profundo. Y Isabela estaba a punto de recordar exactamente quién era. Mucho antes de todo esto, antes del papeleo, antes de Natalie, antes de que su propio porche se volviera ajeno, Isabela había sido mucho más que una mujer con una casa. Había sido una madre. Y no de cualquiera, sino de un niño que nadie más quiso. En 1996, Isabela trabajaba en el turno nocturno del Hospital St. Joseph, en Jackson, Mississippi. Era enfermera de piso, fuerte, confiable, de voz suave y acento latino que se le escapaba en ciertas palabras. Una mujer que hacía mucho había hecho las paces con no tener hijos después de 2 abortos espontáneos y un intento fallido de fertilización in vitro. El dolor era una cicatriz invisible, pero profunda. Y entonces, una noche, conoció a Ryan. Había llegado con la muñeca rota, apenas de 2 años, pálido, desnutrido, con una camiseta 3 tallas más grande y manchas de mostaza en el cuello. Su madre adoptiva ni siquiera se quedó en el hospital, lo dejó con servicios sociales y se fue. Isabela no estaba buscando adoptar. Pero a veces Dios no toca la puerta. Simplemente te pone un bebé en brazos y te reta a soltarlo. Ryan estuvo callado los primeros días. Solo se aferraba a sus uniformes de enfermera como una enredadera. No hablaba con nadie. No comía si no era ella quien le daba de comer. Había algo en ella, su paciencia, su voz baja diciendo mi amor, aquí estoy, que lo hacía sentir seguro. Y eso bastó. 2 meses después, presentó los primeros papeles. 6 meses más tarde, él ya llevaba su apellido.
Sus amigas pensaron que estaba loca, una mujer latina soltera de casi 40 adoptando a un niño blanco con problemas de conducta. ¿Vas a salvar a todo el sistema? No, solo a este, respondía. Isabela le dio a Ryan todo lo que ella nunca tuvo. Un cuarto con cama de carreras, loncheras con su nombre escrito en marcador, clases de natación, de piano, paseos al zoológico los sábados. Tenía asma, le consiguió el mejor pediatra. Problemas para leer, le contrató un tutor. Le enseñó a trenzar cabello usando muñecos de acción para que supiera cuidar a una futura hija. Le hacía escribir notas de agradecimiento cada Navidad. Y nunca faltó a una junta de padres. Pero no todo fue perfecto. Cuando Ryan creció, las cosas cambiaron. En la secundaria empezó a hacer preguntas. ¿Por qué me veo diferente a ti? ¿Por qué la gente nos mira en el súper? ¿Por qué todos creen que soy adoptado? Ella siempre respondía igual. Porque lo eres, pero eso no significa que no seas mío. Él nunca lo aceptó del todo. En la universidad casi no venía a casa. Y cuando lo hacía, eran visitas breves, una noche, una cena, un hola, mamá antes de salir con el celular en la mano. Isabela nunca se quejó. Mantenía las luces encendidas, su cuarto igual, y seguía creyendo que el amor, incluso el silencioso, era suficiente. Espera. ¿Ya te suscribiste? Si te está gustando esta conmovedora historia, no olvides suscribirte para no perderte las siguientes. Continuemos. Luego murió su esposo, y de pronto Ryan empezó a venir más. Al principio fue atento. Limpiaba las canaletas, cortaba el pasto, le recordaba sus medicinas. A veces traía a Natalie y se sentaban en el porche mientras Isabela hacía pan de maíz y veían Jeopardy. Ella pensó que estaban sanando. Pero no sabía que Ryan no había vuelto para reconstruir nada. Había vuelto a hacer inventario. Y cuando se dio cuenta, su nombre ya no estaba en la escritura, y su confianza se había vendido por migajas. Pero una madre no olvida. Y Isabela ya estaba recordando cada sacrificio que había hecho. Esa noche durmió en su coche. Lo estacionó a 2 calles de la casa, bueno, de lo que solía ser su casa, frente a una fila de dúplex con pintura descascarada y sillas de plástico en los porches. No lloró, ni una vez. Pero sus manos permanecieron fijas en el volante, a las 10:02, incluso con el motor apagado. El pollo rostizado, ahora frío, estaba en el asiento del copiloto, la grasa filtrándose por el plástico. Miró por el parabrisas sin enfocar nada. El dolor tiene una forma de asentarse pesado en los pulmones. No solo por perder a alguien, sino por darte cuenta de quienes nunca fueron en realidad. Cuando su esposo Leonardo murió 3 años atrás por un coágulo mal diagnosticado, Isabela creyó que nada podría doler más. Él era su equilibrio, un hombre de pocas palabras pero mucho peso. Se conocieron en la iglesia, se enamoraron entre pescado frito y versículos bíblicos, y pasaron 29 años construyendo un hogar basado en fe y perdón. Pero este dolor, esta traición, tenía otro filo. A la mañana siguiente, Isabela fue al banco a revisar su cuenta. Parte costumbre, parte necesidad. Casi le dio risa, el saldo no había cambiado, porque Ryan nunca tocó ese dinero. Porque Ryan ni siquiera sabía que existía. Después de la muerte de Leonardo, el hospital intentó evadir responsabilidad. Dijeron que fue una complicación natural. Pero Isabela había sido enfermera demasiado tiempo como para no reconocer un patrón. Insistió, presentó quejas, consultó a un viejo amigo abogado y, 2 años después, ganó una demanda por negligencia médica que nadie creyó posible, $9,5 millones. No se lo contó a nadie, ni siquiera a Ryan. Lo movió a un fideicomiso a su nombre de soltera, repartido en varias cuentas. No era paranoia, era tranquilidad. Un secreto sagrado. Porque el dinero cambia a las personas y algunas cosas es mejor mantenerlas bajo el radar. Ese día, sentada en el banco con los tobillos hinchados y el alma partida, Isabela entendió otra cosa: Ryan no solo traicionó su confianza. La subestimó. Puede que ya no tuviera la casa, pero tenía recursos. Tenía conocimiento. Y todavía poseía un arma que Ryan nunca aprendió a usar: la paciencia. Así que reservó una habitación de motel en Meridian, pagó en efectivo. 2 noches, sin preguntas. Necesitaba un plan. Pero más que eso, necesitaba quedarse quieta y recordar quién demonios era.
Revisó un viejo cuaderno que guardaba en el bolso, lleno de oraciones, números de teléfono y recordatorios escritos a mano para llamar a su prima en Lafayette. Al final, había una nota que había escrito el día que recibió la compensación judicial. No dejes que el dinero te haga ruidosa. Deja que te haga silenciosa. Deja que te compre tiempo. Sonrió al leerlo. Ryan creía que la había echado, pero no tenía idea de que en realidad la había liberado. Aunque libertad no significa comodidad. No todavía. Y Isabela aún tenía fuegos que cruzar antes de volver a levantarse. Espera. ¿Ya te suscribiste? Si te está gustando esta conmovedora historia, no olvides suscribirte para no perderte las siguientes. Continuemos. La primera vez que Ryan le puso un montón de papeles enfrente fue un domingo. Isabela estaba en la mesa de la cocina doblando toallas mientras el horno marcaba el ritmo de un té de camote. Las rodillas le dolían ese día. Se avecinaba lluvia, lo sentía en los huesos, pero sonreía igual. Ryan había llegado sin avisar y aunque no le gustaban las sorpresas, se dijo que tal vez la extrañaba. Entró con una de esas camisas entalladas que parecían de otro cuerpo. Natalie lo seguía, sin despegar la vista del teléfono. «Hola, mamá», dijo él, dándole medio abrazo. «Trajimos unos papeles. Nada serio, solo cosas para los impuestos y la casa. Para ordenar los documentos, ya sabes». Isabela frunció el ceño. «¿Qué tipo de papeles?» Ryan sacó una carpeta como un mago con su baraja. Documentos de fideicomiso, transferencia de propiedad, un poder notarial. Ya los revisamos. El despacho de Natalie hace esto todo el tiempo. Es algo totalmente estándar. Natalie intervino sin levantar la vista del celular. Es solo para proteger sus bienes, señora Moreno. Evita problemas legales. Usted seguiría cubierta en todo. Yo no pedí evitar nada, dijo Isabela en voz baja, con las manos sobre la toalla. Ryan se rió. Lo sé, lo sé. Por eso lo hacemos por ti. Mira, si te pasara algo, Dios no lo quiera, sería un lío tremendo manejar la casa y todos los documentos a tu nombre. Esto solo asegura que todo quede en la familia. Isabela miró los papeles. Las letras se le nublaban un poco. No usaba sus lentes de lectura a menudo, odiaba cómo le apretaban la nariz. Ryan se dio cuenta. Toma, dijo, dándole una pluma. Te marqué las líneas donde tienes que firmar. No te preocupes por el resto, ya lo revisé con ellos. Ella dudó. Quiso decir algo como, debería hacer que alguien revise esto. ¿O por qué necesitas un poder notarial ahora? Pero Ryan era su niño. Su pequeño, el que lloraba cuando ella pasaba junto a su cuna. El que necesitaba su inhalador cada vez que se emocionaba demasiado. El que no dormía cuando tuvo varicela a los 6 y solo se calmaba si le tomaba la mano. Así que firmó hoja tras hoja. Él incluso bromeó mientras ella firmaba. Estás haciendo historia, mamá. Ella soltó una risa corta, apenas un soplo de aire. El temporizador del té sonó y se levantó a apagar el horno. Ese momento se le quedó grabado por semanas, el olor a canela y azúcar quemada, el clic de la tapa del bolígrafo, la sonrisa de Natalie, demasiado satisfecha. No lo sabía entonces, pero esa tarde fue la última vez que se sentaría en esa mesa. Espera. ¿Ya te suscribiste? Si te está gustando esta conmovedora historia, no olvides suscribirte para no perderte las siguientes. Continuemos. Las siguientes visitas fueron más breves. Ryan empezó a llegar con estados de cuenta y amigos inversionistas que a ella no le interesaban. Siempre ocupado, siempre hablando de flips, portafolios, de cómo su casa era capital esperando a ser liberado. Empezó a llamarla Isabela delante de Natalie. Eso era nuevo. Y un día, mientras ella regaba las begonias del jardín, escuchó a Natalie decir: «Cuando cerremos esta casa, por fin podremos mudarnos al departamento en Dallas». Fue entonces cuando Isabela empezó a empacar una pequeña bolsa, por si acaso. Guardó su Biblia, su pasaporte, la última foto que tenía de Leonardo y su cuaderno con la información bancaria del acuerdo que Ryan nunca conoció. Su cuerpo ya no se movía tan rápido, pero su mente seguía lo bastante aguda como para saber cuando el amor se ha agriado. Pero Isabela no había llegado tan lejos solo para ver desaparecer todo lo que construyó. No sin recordarle a Ryan de quién era el nombre que él había borrado. El día que Ryan la llamó invitada en su propia casa,
Isabela no dijo una palabra. Era miércoles, pasado el almuerzo. Acababa de terminar de pasar la aspiradora, una tarea que todavía le gustaba hacer por sí misma, aunque su sobrina le dijera que no debía. El polvo no respeta edades, y Isabela creía en mantener la casa limpia sin importar quién la mirara. Ryan entró con las gafas de sol puestas y los audífonos colgando del cuello. Natalie lo seguía, hablando por Bluetooth. No la saludaron, simplemente pasaron junto a ella como si fuera la señora de la limpieza. Entonces Ryan se detuvo, se volvió y dijo con naturalidad: «Oye, la próxima vez que uses la Dyson, ¿puedes vaciarla? Vamos a tener gente viendo la casa este fin de semana». Isabela parpadeó. ¿Gente? Agentes, solo para hacerse una idea del valor, ya sabes, investigación de mercado. Ella lo miró fijamente. ¿Estás vendiendo la casa? Él se rió, como si ella hubiera preguntado si se mudaba a la luna. Todavía no. Solo estoy pensando a futuro. Hay que explorar todas nuestras opciones, ¿verdad? Ella se irguió. ¿Nuestras opciones? Fue entonces cuando él lo dijo. Ahora eres una invitada, mamá. Sigue siendo tu espacio, claro, pero legalmente, ya sabes cómo es. Su mano se apretó alrededor del mango de la aspiradora. No dijo nada. No gritó, no lloró, solo asintió una vez. Esa noche, hizo de verdad su maleta pequeña. No se llevó mucho. Solo lo necesario, esa Biblia, su cuaderno, 2 vestidos, un par de tenis y su anillo de boda, que no había usado desde que Leonardo falleció, pero que guardaba en un pequeño saquito junto a la mesa de noche. Ryan no preguntó a dónde iba. A Natalie no le importó. Ya tenían lo que querían, o eso creían. Isabela Moreno, mexicana, piel canela, cabello negro y rizado recogido en un chongo rápido, arracadas doradas pequeñas, manos con olor a lavanda y canela, y un acento suave que se asomaba en ciertas palabras. Se registró en un motel económico al otro lado de la ciudad, cerca de una parada de camiones y una gasolinera cuyas luces siempre parpadeaban. La cama crujió cuando se sentó y el calentador resopló como si tuviera asma, pero era suyo, y había silencio. Se sentó en el diminuto escritorio y abrió su cuaderno. Había un número que guardaba allí desde hacía 14 años. Pertenecía a una mujer llamada Doris, que solía trabajar en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres mayores a navegar la ley de vivienda. Doris la había ayudado una vez cuando un inquilino en su propiedad de renta intentó demandarla por un problema de plomería. Marcó el número. Sonó una vez, luego 2, desconectado. Suspiró. Entonces recordó a C.J. Clarence C.J. Bao, el amigo de Leonardo del viejo barrio, abogado, ya retirado desde hacía tiempo, pero más filoso que un látigo y el doble de terco. No hablaba con él desde hacía años, pero tomó el teléfono de todos modos. Sonó 6 veces antes de que una voz cansada y ronca respondiera. Más vale que seas Jesús o un problema. Isabela sonrió. Quizás sea ambas cosas. ¿Isa? Sí, soy yo. Necesito hablar contigo. Pero CJ no necesitó mucha persuasión, porque los amigos de verdad recuerdan cuando alguien aparece con una cacerola después de tu cirugía, y él había estado esperando una llamada como esa. CJ la encontró en un diner junto a la Interestatal 20 a la mañana siguiente, de esos lugares que todavía sirven el café en tazas de cerámica pesadas y llaman cariño a todo el mundo, tengan 5 u 85 años. Él se veía mayor de lo que ella recordaba, con blanco en la barba, los ojos un poco más vidriosos, pero aún con ese ceño espeso y ese humor seco que hacía que la gente lo pensara 2 veces antes de mentirle en la cara. «Te ves fatal», dijo, deslizándose en el bus frente a ella. Isabela sonrió. «Buenos días para ti también». Él dio un sorbo a su café, negro. Sin azúcar, sin crema, igual que solía hacerlo Leonardo. «Muy bien», dijo CJ, dejando la taza. «Cuéntamelo todo. No te saltes nada, no lo endulces, solo suéltalo». Y ella lo hizo. Le contó sobre los formularios que Ryan la hizo firmar, la forma en que cambió las cerraduras, el comentario de invitada, Natalie, los agentes, las sonrisas falsas. CJ escuchó sin interrumpir ni una vez. Cuando terminó, él se recostó y soltó un largo suspiro. «Te engañó, te manipuló, pero cometió un gran error». «¿Cuál?» «Olvidó quién lo crió». Isabela miró su servilleta. «Firmé la escritura, CJ».
Sí, pero firmar bajo falsas pretensiones no significa que sea legal, especialmente si no estabas plenamente informada o si él tergiversó los documentos. Ella alzó una ceja. ¿Crees que podemos llevarlo a los tribunales? CJ sonrió. Isa, podría llevarlo a los tribunales hasta dormido. Ella rió, pero sin mucho humor. Estoy cansada, CJ. No intento destruirlo. Solo, quiero mi hogar y quiero volver a mirarme y no sentirme como una maldita tonta. CJ asintió despacio. Entonces no lo destruyamos. Enseñémosle algo. Pasaron las siguientes 2 horas revisándolo todo. Lo que firmó, las fechas que recordaba, las conversaciones que podía reconstruir. Isabela ya había escrito la mayor parte en su cuaderno, incluso antes de pensar que lo necesitaría. Costumbre de una enfermera veterana, documentarlo todo. CJ le dijo que esperar después, con qué tipo de abogada la pondría en contacto, cómo presentarían una solicitud para investigar si la transferencia fue fraudulenta y qué hacer si escalaba a juicio. Entonces Isabela dijo algo que no le había contado a nadie más. Espera. ¿Ya te suscribiste? Si te está gustando esta conmovedora historia, no olvides suscribirte para no perderte las siguientes. Continuemos. Tengo dinero, CJ. Él parpadeó. ¿Quieres decir un poco ahorrado? No, me refiero a dinero de verdad. El acuerdo con el hospital. 9,5 millones. CJ casi dejó caer su taza. Jesús. Nunca lo toqué. No quería que Ryan supiera. En realidad no quería que nadie supiera. CJ negó con la cabeza, despacio. Has estado sentada sobre 9 millones y dejando que este muchacho te maree. No quería que el dinero cambiara la forma en que lo amaba, dijo ella, casi en un susurro. CJ no respondió de inmediato, solo la miró, luego alargó la mano y tocó la suya. No la cambió. Él cambió por su cuenta. Isabela miró por la ventana hacia la autopista a lo lejos. Su reflejo en el vidrio se veía mayor de lo que se sentía. Gastado, no derrotado, pero cuarteado, como algo que se ha caído y se niega a romperse. Volvió la mirada a CJ. Quiero hacer esto bien. Sin drama, sin cámaras, solo mi nombre de nuevo en mi puerta. CJ asintió. Lo conseguiremos. Pero había una última conversación que Isabela necesitaba tener antes de las abogadas, antes de las audiencias. Un último intento de hablar no con el hombre en que Ryan se había convertido, sino con el niño que ella recordaba. Isabela no llamó antes. Sabía que, si lo hacía, él colgaría o dejaría que hablara Natalie por él. Así que simplemente se presentó. Era tarde por la tarde cuando entró al driveway. El jardín se veía demasiado prolijo, como si alguien hubiera recortado los setos lo justo para impresionar a un desconocido, pero no lo suficiente para mostrar verdadero cuidado. Sus begonias ya no estaban. Tocó una vez. Ryan abrió con shorts de gimnasio y una sudadera con marca, sosteniendo un batido de proteína. Su rostro se tensó en cuanto la vio. Ma. Isabela, ¿qué haces aquí? Isabela dio un paso adelante lo justo para que la puerta mosquitera los separara. No necesito mucho de tu tiempo. Solo vine a decir algo. Él miró por encima del hombro, probablemente comprobando si Natalie estaba en casa, luego suspiró y salió al porche. Mira, si esto es por la casa. Ella alzó la mano. Déjame terminar. Él cerró la boca. Te crié cuando nadie más lo haría. No porque tuviera que hacerlo, y no porque quisiera que me lo agradecieras. Lo hice porque vi a un niño que necesitaba amor. Y se lo di hasta la última gota que tenía. Los ojos de Ryan vacilaron, pero se mantuvo callado. Te vi crecer. Renuncié a vacaciones, al sueño, al tiempo, a mi cuerpo. Te lo di todo. Y nunca, ni una sola vez, te hice sentir como un invitado en esta vida. Tomó aire. Tenía la garganta apretada. Y me pagaste con una firma y una cerradura cambiada. Él se frotó la nuca. Tú firmaste, ma. No es como si te hubiera obligado. No me llames más si no lo sientes. Silencio. Ella cuadró los hombros. No estoy aquí para discutir. Solo para decirte que sé lo que hiciste. Y que lo sepas, no estoy en la ruina. Nunca lo estuve. Tengo suficiente dinero para comprar esta casa 10 veces. El rostro de Ryan cambió.
Primero incredulidad, luego pánico, luego algo parecido a la vergüenza. No lo sabía. No se suponía que lo supieras, dijo ella. Porque el amor no es un negocio, y la lealtad no se compra. Pero ahora yo lo sé, y tú también. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ya hablé con un abogado. Esto irá a donde tenga que ir. Solo quería mirarte a los ojos una última vez antes de que suceda. La mano de Ryan cayó a su costado. ¿Vas a demandarme? No, dijo. Voy a recordarte cuánto cuesta un hogar de verdad. Y, con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Sin gritos, sin súplicas, solo una mujer que por fin recordaba su valor. Pero a gente como Isabela no la asustan las demandas. Lo que los asusta es ver a la persona a la que subestimaron levantarse más fuerte que nunca. 3 meses después, la casa estaba vacía. Sin muebles, sin Natalie, sin Ryan. La nueva dueña, una maestra jubilada de Lafayette, dijo que el lugar se sentía pesado cuando entró por primera vez, como si hubiera pasado por algo, y así era. CJ se movió rápido. La petición por fraude pasó por el tribunal más rápido de lo esperado. La jueza ni pestañeó después de revisar los documentos y los testimonios, dijo que a Isabela claramente la habían engañado y que la transferencia se dio en circunstancias cuestionables, posiblemente manipuladoras. Espera. ¿Ya te suscribiste? Si te está gustando esta conmovedora historia, no olvides suscribirte para no perderte las siguientes. Continuemos. Ryan nunca se presentó a la audiencia. Ya se había ido del estado. Natalie volvió a Dallas sin él. Isabela no sonrió cuando lo oyó. No se rió. Solo exhaló. Larga, lenta, como si algo dentro de ella hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera soltarla. No volvió a mudarse allí. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas de traiciones silenciosas y cenas de domingo que ahora se sentían como ensayos para una despedida. En su lugar, tomó su dinero, su herencia intacta, y hizo algo que nadie esperaba. Compró 3 casas en Pascagoula, Mississippi. No grandes, no ostentosas, lo justo. Las convirtió en vivienda segura para mujeres mayores de 60 que habían sido desalojadas, desplazadas o abandonadas por sus familias. Llamó al pequeño programa Lens Place en honor a su difunto esposo. Dijo que era el tipo de cosa que él habría hecho si hubiera vivido lo suficiente para jubilarse. La primera residente fue una mujer llamada Alma, de 74 años, echada por su nieto cuando ya no podía cuidar niños a tiempo completo. La segunda fue Darlene. Su propia hija vendió su casa mientras ella estaba en rehabilitación por una cirugía de cadera. Isabela cocinaba comidas de domingo para todas. A veces veían concursos. A veces solo se sentaban en el porche e intercambiaban historias sobre quién las hirió y a quienes habían sobrevivido. De todos modos, Isabela nunca necesitó explicar su historia. Ellas la veían en su manera de llevarse, serena, firme, sin disculpas. CJ aún la visitaba de vez en cuando, especialmente cuando se amontonaba el papeleo. Bromeaba con ponerla en un cartel publicitario, la mujer que convirtió la traición en un plano. Isabela reía y lo espantaba con la mano. Solo hice lo que me enseñó mi mamá, no te doblas cuando te arrinconan. Oras, plantas los pies y proteges tu paz. Pero Isabela sabía que la pelea no era por una casa. Era por no permitir que un solo acto de traición definiera la vida que construyó con sus propias manos. Un año después, Isabela se sentó en el porche trasero de Lens Place con una taza de té y una manta polar sobre el regazo. El cielo sobre Pascagoula estaba rayado de naranja y dorado, ese tipo de atardecer que hace que el silencio se sienta como un himno. Alma estaba arriba tejiendo a crochet. Darlene estaba en la cocina tarareando para sí misma mientras limpiaba hojas de collar. Y Isabela, por primera vez en mucho tiempo, se sintió quieta. No ocupada, no enojada, no herida, solo quieta. Ese mismo día llegó una carta por correo. Sin remitente, solo su nombre escrito con una letra que no veía desde hacía casi un año. Adentro había una nota. Lo arruiné. Ahora lo veo. No sé por qué lo hice como lo hice. Tal vez pensé que merecía algo. Tal vez nunca entendí lo que me diste. No espero que me perdones, pero quería decirlo. No merecías lo que hice. Espero que estés bien. Ryan. Isabela la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado y la colocó en la parte de atrás de su Biblia. No porque pensara olvidar,
sino porque hay cosas que deben recordarse sin volver a vivirlas. No le respondió. No necesitaba hacerlo. El perdón, para ella, no se trataba de soltarlo del anzuelo, sino de liberarse a sí misma del agarre de lo que él había hecho. Sabía algo ahora que antes no sabía: puedes amar a alguien por completo, criarlo bien, darle tu todo y aún así perderlo. No por quién fuiste tú, sino por quién él eligió ser. Y esa no es una vergüenza que te toque cargar. Isabela se recostó en su silla mientras los grillos empezaban a afinar su canto vespertino. Cerró los ojos y respiró hondo. Ese tipo de respiración que llena algo más que los pulmones. Llenaba la memoria. Llenaba el sentido. Un hogar no era solo un techo. Eran las personas debajo de él. Y ella había construido uno nuevo desde cero. No se necesitaba papeleo. Si esta historia te tocó en lo hondo, si te recordó a alguien a quien has perdido, amado o dejado ir, compártela con una amiga que necesite oírla. Y recuerda esto: el amor verdadero no se roba. Las madres verdaderas no se doblan y el poder verdadero no grita. Se reconstruye, en silencio, desde el suelo. No olvides suscribirte al canal para no perderte las siguientes conmovedoras historias de superación latina como esta.